el Señor les siga bendiciendo. Mi nombre es Elisamuel Sánchez. Este es el cuarto video del curso de teología. Y hoy estaremos hablando sobre la naturaleza de Dios. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Es sabio, es poderoso, es santo, es justo, lleno de bondad y verdad. Este es el catecismo de Westminster. Ahora veamos en la escritura lo que nos muestra y revela cómo es Dios, cuáles son sus cualidades y características de Dios reveladas en la escritura. El teólogo a estas características y cualidades le llama atributos o atributos constitutivos. Aquellos atributos o cualidades o características que Dios tiene y que ha revelado en su palabra, que no se relacionan con la creación del universo y todo lo que vemos y no vemos, se le conocen como atributos no relacionados, ¿ven? Porque no están relacionados con lo creado. A las cualidades o atributos de Dios que tienen que ver con la creación del mundo, el teólogo le llama atributos activos. Y a los atributos o naturaleza o cualidades de Dios que tienen que ver con su carácter moral, se le conocen como atributos morales. Claro, dependiendo del libro de teología que usted esté utilizando, pues tendrán otros nombres. Bien, veamos unos cuantos términos primero. Vamos a definir en una forma sencilla qué sería el concepto, ¿verdad?, de la palabra persona. Pues el diccionario nos dice que es un individuo de la especie humana que posee razón, emociones y voluntad. También es un individuo libre, con uso de razón, consciente de sí mismo, responsable y con valores morales, que puede comunicarse y relacionarse con otros individuos. Eso sería la definición de persona. Veamos una pequeña definición de Dios. Pues Dios es el creador de todo. Es autosuficiente. O sea, que no depende de nadie para subsistir. Es autoconsciente. O sea, que Él sabe que es Dios. ¿Ve? Como usted sabe que se llama Tomás. No así un perrito que no sabe que es un perro. También Dios, aparte de ser creador, autosuficiente, autoconsciente, tiene también el poder de autodeterminación, lo que llamamos, ¿verdad?, una voluntad libre. Él decide y no está influenciado por nada, solamente por su naturaleza misma, ¿ves? Tiene inteligencia, tiene Dios emociones y una voluntad propia, que no depende de nadie ni de nada para ser ni existir. Dios es eterno, espiritual, infinito, único, inmutable, trino, omnisciente, omnipotente, omnipresente, es veraz, es justo, es sabio, es soberano, es bondadoso, misericordioso, fiel, amoroso, santo, inalcanzable por el pecador y alcanzable por el redimido, comprensible e inescrutable e inmensurable. Ahora veamos una definición de personalidad. Es la suma de los rasgos y cualidades que distinguen a una persona de otra. Por lo tanto, podemos decir que Dios tiene personalidad por todos esos rasgos que acabamos de mencionar. A la misma vez, Dios es una persona porque tiene
razón, emociones y voluntad. Y es lógico entonces entender que si Dios es una persona y nos hizo a nosotros, pues nosotros somos personas. Las personas se comunican, pues Dios puede comunicarse con el hombre. Lo ha hecho a través de Jesucristo, por visiones, por sueños, por revelaciones, ¿ve? Etcétera, etcétera. Lo hizo a través de la naturaleza, como vimos en lecciones anteriores, y a través de su palabra. Ahora, veamos los atributos constitutivos de Dios. ¿Ve? Recuerde que atributos son las cualidades. ¿Ve? Y atributos porque cuando leemos la palabra del Señor, la palabra atribuye, menciona, nos dice las cualidades que Dios tiene. Bueno, entre los atributos constitutivos vamos a ver, número 1, atributos no relacionados, que son cualidades que Dios tiene antes de hacer la creación, el mundo. ¿Ve? Antes de que el mundo fuese hecho y cualquier cosa, Dios es espiritual. ¿Ve? La espiritualidad de Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios es un espíritu con personalidad. En Juan 4:24, ¿ve? Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, le dice que Dios es espíritu. Así que si Dios es espíritu, como hemos mencionado, pues Él piensa, Él siente, Él habla, Él toma decisiones. Esto hace que pueda relacionarse con el hombre. Por lo tanto, un espíritu es una persona y tiene personalidad. Como ellos ya hemos visto la definición. ¿Ven? Aparte de eso, por Dios ser un espíritu, no tiene cuerpo, como nosotros, así material. Ni tiene las limitaciones del cuerpo. ¿Ven? Que usted pues envejece, muere, no puede volar. Pero la Biblia dice que Jesús se transportó y cuando había resucitado pudo entrar en un edificio donde estaban los apóstoles. Así que tenemos que entender que el cuerpo glorificado de Jesús y que el Señor, que dice que está en todas partes, pues el Espíritu puede estar, penetrar, pasar, moverse a velocidades, ¿verdad? Luz. Como es un espíritu, no tiene pasiones desordenadas, ni está compuesto de elementos naturales, ¿ve? Como cuando usted dice el agua, que está compuesto de H2O, dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno forman el agua. Nosotros no podemos coger, por ejemplo, el amor de Dios, la misericordia de Dios, unirla para formar a Dios, porque Dios no es más que la suma de sus partes. Dios es una sustancia también. Y entiéndase por sustancia, no que es una sustancia material, pero sí que es una pureza, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. Nos menciona Jesús en Juan capítulo 1 versículo 18 y en Éxodo 33:20 menciona que Dios, ¿verdad? Hablando de Dios, que ningún hombre lo vería y viviría. Mas sin embargo tenemos que notar que en Éxodo 24, 9 y 10 ahí se nos menciona que tanto Moisés como los 70 varones que fueron con él vieron a Dios, al Dios de Israel. ¿Cómo se explica eso? Pues muchos teólogos piensan que fue una teofanía. O sea, cuando se habla de teofanía, es una manifestación corpórea de Dios para que el hombre lo pueda entender, para que cuando lo vea no se asuste, ¿verdad? Y Dios se convierte, ¿verdad? Cuando lo miramos en un hombre. Generalmente la Biblia siempre lo ha presentado con la figura masculina. Pero no quiere decir que ellos vieron al Dios puro, ¿ves? Porque si no la Biblia se contradice, porque el mismo Jesús dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Así que como verdaderamente el Dios lo vamos a conocer cuando seamos redimidos y estemos allá en la Nueva Jerusalén, que como dice Pablo, entonces lo veremos cara a cara, ¿ves? Porque ahora vemos oscuramente, pero luego lo veremos como Él es el Señor. Bien, así que
Como es Dios, nadie le ha visto, como hemos dicho. El Espíritu se puede manifestar en forma corpórea, y eso lo vemos en Mateo 3:16, cuando Jesús, siendo bautizado, pues dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. No que esa paloma era el Espíritu Santo, sino que bajó en forma de paloma. ¿Ve? Se tomó una forma corpórea y en este momento fue una forma de paloma. Cuando 3 ángeles se le aparecen a Abraham en el Génesis, está hablando con ellos y los llama por nombre, le llama Jehová y le llama Señor y lo adora. ¿Ve? Mas sin embargo eran 3 cuerpos de hombres. ¿Ve? Entonces la Biblia nos habla de Dios con el concepto antropomórficamente, o sea, usando cualidades humanas para que lo podamos entender. La Biblia habla de la mano de Dios, del dedo de Dios, de los oídos, de que Dios tiene ojos, que ve, que siente, que oye, que tiene oídos, ¿ve? Pero realmente no podríamos decir, ¿ve?, que un espíritu pues tiene eso exactamente igual como lo tenemos el hombre. Pero si el hombre ve, Dios ve. Si el hombre puede escuchar, Dios escucha, ¿ve? Mire, hermano, Dios es inescrutable. La Biblia en Job 11:7 dice: descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Sí? Pues este es el concepto de espiritualidad que vemos en la Biblia. Otro atributo se llama infinidad. Esto es que Dios no está sujeto a las limitaciones humanas. ¿Ve? También en infinidad podemos hablar de lo que se conoce como inmensidad. ¿Ve? Y esto es respecto al espacio. En la inmensidad Dios está en todo lugar. Primera de Reyes 8:27. Pero su gloria y morada se encuentra en el tercer cielo. ¿Ve? Pablo menciona en 2 de Corintios 12:2 que él fue al tercer cielo, donde estaba Dios. ¿Ve? Así que la morada de Dios es en el tercer cielo, pero por su inmensidad el Señor está en todo lugar. La infinidad de Dios implica también que Dios es eterno. En Éxodo 15:18, Deuteronomio 33:27, Nehemías 9:5, Salmo 92, Jeremías 10:10, Apocalipsis 4 del 8 al 10. ¿Ve? Aquí vemos que Dios ha existido siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios está. Para Dios, en el hoy, ahora, Dios tanto está viviendo el pasado, el presente como el futuro. ¿Ve? Porque Dios es como nosotros mismos, que en cierta forma ahora usted puede recordar cosas del pasado, del presente, pero claro, de su futuro imposible. Podríamos imaginar cosas que queremos hacer en el día de mañana, ¿ve?, pero que lo podamos hacer, pues eso es diferente. Pero en el caso de Dios, Dios en el hoy, Él sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. Aún sabe aquellas cosas que podrían pasar y nunca van a pasar. ¿Ve? Las alternativas. Dios es inmutable. ¿Ve? No cambia nunca, ni para bien ni para mal. ¿Ve? Todo lo bueno que es Dios, ¿ve?, es en el ahora. Dios no va a ser más bueno mañana, ni fue menos bueno ayer. ¿Ve? Dios es siempre bueno, siempre perfecto, siempre poderoso. ¿Ve? La Biblia, hablando de Jesucristo y de Dios mismo, ¿verdad?, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? También dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. ¿Ve? Deuteronomio 33:27. Otro atributo del Señor, ¿ve?, es la unidad. La Biblia menciona este texto que se usa mucho en Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ve? Es lo que se llama una unidad.
Pero aquí hay un detalle que tenemos que ir lo que se llama los originales. En el original hebreo, la palabra Dios en ese texto se traduce como Elohim. Y Elohim es el plural de Dios. O sea que realmente cuando la Biblia en muchos pasajes utiliza la palabra Elohim, si lo fuéramos a traducir literalmente al español, tendríamos que decir dioses. ¿Ve? Y en ese texto también se utiliza la palabra uno. Pues esa palabra ahí en el hebreo se llama Echad, E-C-H-A-D. Y Echad denota una unidad, pero una unidad compuesta. Es como cuando pensamos, por ejemplo, en el café. Pues muchos granos componen el café. En la arena, muchos granos de arena, todos juntos, componen la arena. Muchos granitos de azúcar hacen el azúcar o la sal, ¿ves? Y eso es lo que se conoce como una unidad compuesta, ¿ves? Que cuando utilizamos la palabra Elohim, tenemos que pensar en que sí, es azúcar, pero son muchos granitos. Pues en el caso de Dios, es Dios, pero es una pluralidad. Y nosotros sabemos que esa pluralidad se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que mire cómo se va a escuchar ahora este texto. Oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová Echad es. En otra palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová una unidad compuesta es, una pluralidad. ¿Ven? En la Biblia se habla, hay dos conceptos para unidad. El que ya hemos visto que se llama Echad, que es una unidad compuesta. Y hay otra palabra en hebreo que se utiliza para uno, que se llama Yachid. Pero esta palabra significa un uno absoluto. ¿Ve? En otras palabras, en Génesis 22, versículo 2 y versículo 12, miren cómo dice, ¿verdad? No todo el versículo, pero dice, toma a tu hijo, tu único, Isaac. ¿Ve? Toma a tu hijo, tu Yachid. ¿Ve? Y en este caso, un hombre y una mujer solamente pueden tener un unigénito. Aunque sean mellizos, trillizos. Uno de todos los que van a nacer sale primero. ¿Ve? Y ese es el primogénito. Pero si ese matrimonio solamente tuvo un solo hijo, pues entonces es su Yachid, es su único, su unigénito. ¿Ve? En Amós 8:10 se traduce la palabra uno como unigénito. En Jeremías 6:26 se dice hijo único. En Zacarías 12:10 también, cuando usted lo lea, hay una parte que menciona hijo unigénito. Proverbios 4:3, delicado y único, hablando, ¿verdad?, de Salomón. Jueces 11:34, hija única. ¿Ve? Gedeón tenía una sola hija. Era Jafet. Y también la otra palabra que se utiliza para uno es un uno compuesto, que es el que hemos explicado ya, Echad, E-C-H-A-D. Y aquí lo vemos cuando un hombre es una unidad absoluta, ¿ves? Porque es una persona. Pero, y ahí sería pues, un Yachid. Pero cuando un hombre y una mujer, la Biblia menciona que se unen y dice que los dos serán una sola carne, ahí en ese versículo realmente dice que los dos serán una Echad, o sea, una unidad compuesta por un hombre y una mujer, pero que son un solo matrimonio. ¿Ven? Y cada vez que
se utiliza un versículo relacionado con Dios, ¿ve? Jehová nuestro. Y ese que nuestro, aunque es un plural, no se utiliza la S, ¿ve? Así que solamente se refiere para nosotros. Bien, pues mire, también está el concepto en la Biblia de eterno. Él ha existido siempre y no está limitado por el tiempo. Él ha existido antes de la creación de todo. El versículo Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él habita en la eternidad, Isaías 57, 15. Veamos ahora los atributos activos. Esto es lo que Dios es con respecto al universo. Tenemos entonces el primero, omnipotente. Con respecto al universo y a todo lo que ha creado, Dios es omnipotente. ¿Ve? Omnipotente es su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. ¿Ve? Porque nada es imposible para Dios. Pero recuerde que las cosas que Dios hace, pues no puede ir en contra de sí mismo. ¿Ve? De lo bueno y maravilloso que es Él. ¿Ve? También omnipotente es su control y soberanía sobre todo lo hecho o lo que puede ser hecho. Debemos notar que Dios no controla todo a capricho. El hombre tiene un libre albedrío que siempre que no obstruya la obra de Dios, ¿ve? Y los planes y propósitos de Dios, Dios le permite hacer obras buenas, obras malas, aunque todo obra para bien para los que aman a Dios, dice la palabra del Señor en Romanos 8, ¿verdad? 28 me parece. Vemos que ni Satanás puede hacer nada sin su consentimiento. En Job capítulo 1 y capítulo 2, ¿ves? Tuvo que pedir permiso para tentar a Job. Toda la vida y todas las cosas son sostenidas por Dios. Eso lo vemos en Hebreos 1:3, Hechos 17:25, ¿ves? Que dice que Dios pues sostiene por medio de Jesucristo toda la creación. Lo próximo de los atributos activos es la omnipresencia de Dios. ¿Ve? En forma de inmensidad, como vimos anteriormente, es la presencia de Dios con respecto al espacio. ¿Ve? Dios está por su inmensidad en todo lugar. En forma de omnipresencia es en relación a sus criaturas. ¿Ve? Que no importa dónde esté, ahí está el Señor. Los teólogos también explican el concepto de omnipresencia utilizando 8 términos. Primero tenemos la omnipresencia gloriosa de Dios, donde Dios está entre las huestes que adoran en el cielo. Y eso lo vemos en Isaías 6, del 1 al 3, cuando se ve que Dios está sentado y los querubines y los serafines, ¿verdad?, están adorándolo. También está la omnipresencia eficaz, ¿ve? Que eficaz es que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. O sea, la omnipresencia eficaz en el orden natural, Nahum 1:3, donde Dios está presente para que todas las cosas funcionen correctamente. La omnipresencia providencial, ¿ve? En los asuntos del hombre, Salmo 68, del 7 al 8, Dios está en nuestros asuntos. Una omnipresencia atenta, ¿ve? Para los que le buscan. El Señor está pendiente de nuestras oraciones y nos ayuda. Mateo 18, 19, 20, Hechos 17, 27. Está el concepto de omnipresencia judiciaria, ¿ve? Para la conciencia de los malvados. Génesis 3:8, Salmo 68, 1, 2. Él está aún en el infierno mostrando su ira, hermano, porque todas esas personas, ¿verdad?, como dice la Biblia, que allí será el lloro, el crujir de dientes. El gusano no muere, ¿ves? La conciencia siempre está, y los pensamientos de que pudieron ser salvos y no lo son porque rechazaron a Dios. ¿Ves? Está la omnipresencia corporal, está en el Hijo cuando vino a la tierra. Colosenses 2:9, Dios con nosotros. Aunque Dios estaba presente en Jesucristo, y Cristo también, y se limitaba por su cuerpo a estar en un lugar, pero Dios sabía todas las cosas. ¿Ves? Se lo dijo a Natanael, ¿ves? Y él se sorprendió que lo hubiera visto debajo de la higuera.
Está la omnipresencia mística. Dios está en la iglesia porque mora en nosotros. Efesios 2, 12 al 22, y en Corintios también Pablo nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y por último, la omnipresencia oficial, ¿ves? Con sus obreros cuando salen a predicar. Mateo 28, del 19 al 20, en la gran comisión dice que yo estaré con vosotros, ¿ves? Y cuando vayan a predicar. Dice que Dios solo habita en el corazón del cristiano. Génesis 28, versículo 15 y versículo 16. Tenemos otro atributo, ¿verdad?, que se llama la omnisciencia, o Dios es omnisciente. Ese conocimiento de Dios es perfecto, no tiene que razonar o reflexionar, ni descubrir cosas, o aprender gradualmente, espérate, déjame pensar, a ver si este es el resultado, puesto que sus conocimientos con respecto al pasado, al presente y al futuro son instantáneos, ¿ves? No es como nosotros que nos hacen una pregunta y tenemos que empezar a elaborar. Ya Dios sabe. Antes de que nosotros oremos, dice la Biblia que ya sabe, y nos escucha. Nuestro Padre sabe, Mateo 6:8. ¿Ves? Vuestro Padre sabe, perdón. Dios prevé el futuro, pero no lo fija o determina para el hombre. Dios sabe lo que puede pasar, lo que va a pasar mañana. Pero también mire, póngalo así. Cuando una persona juega ajedrez, tú haces una movida. Y entonces empiezas a pensar, bueno, mi oponente puede mover puede mover puede mover Si mueve el peón, yo entonces muevo esta. Pero si mueve el alfil, yo voy a mover esta. ¿Ves? Pues Dios sabe todas las alternativas posibles que pueden pasar en un suceso dado. Y si fuera a hacer una alternativa, pues ¿cómo cambiaría eso en la historia? Y eso lo podemos ver en Génesis 18 y 19, Segunda de Reyes 8:10, versículos 10 y 13, 1 Corintios 28:9, Salmo 94:9, Salmo 139 del 1 al 16, el 147, versículos 4 y 5, 1 de Juan 3:20. Voy a mencionarle algo interesante. ¿Recuerdan el suceso cuando Saúl estaba persiguiendo a David y él estaba en Keila? Y entonces Saúl venía con sus tropas. Y mire qué curioso, David ora y le dice: Señor, ¿me entregarán los de Keila? Y el Señor le responde: sí, vete de allí, ve. Nunca los de Keila entregaron a David. ¿Por qué? Porque él se fue. Pero si él se hubiese quedado allí, eso era lo que iba a pasar, ¿ve? Así que Dios sabía cómo iba a proceder ese pueblo si David permanecía allí. También vamos a hablar sobre la sabiduría. Es una combinación de su omnisciencia y su omnipotencia. Tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Dios hace siempre lo que corresponde, de la manera correcta, en el momento oportuno. Dios es nuestro mejor consejero y sabe todas las opciones posibles en una situación, y pasaría, que pasaría si tomáramos o no tal o cual decisión, como el ejemplo que vimos de David y Keila. No es lo mismo inteligencia que sabiduría. Usted puede ser muy inteligente, ¿ve? Pero la sabiduría es aquel conocimiento, ya sea que tengamos mucho o poco, cuando utilizamos nuestro conocimiento para resolver problemas y situaciones. Eso nos dice, mira, es una persona sabia, ¿ve? Pues Dios utiliza todo el conocimiento que tiene y toda su inteligencia para tomar las mejores decisiones y así llevarnos por el mejor camino, hermanos. Por eso debemos someternos a Dios. La soberanía de Dios, ¿ve? Dios tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad. Daniel 4:35, Mateo 20:15, Romanos 9:21. ¿Por qué? Por su infinita superioridad, porque somos propiedad absoluta de Dios y Dios hizo el mundo y los que en él habitamos, ¿ve?
Y porque nosotros pues dependemos, ¿ves? Todas las cosas realmente dependen de Dios para poder subsistir. Así que Dios es soberano, ¿ves? Es como dice Jeremías, ¿verdad? Le dirá el vaso al alfarero, ¿qué haces? ¿Ves? O haz esto o lo otro. Pues Dios es soberano, hermano. Sabe por su sabiduría, sabe lo mejor que nos toca para cada uno de nosotros. Vamos ahora a ver los atributos morales de Dios. ¿Ves? Son lo que Dios es con relación a sus seres en forma moral, ¿ves? Cuando se relaciona con nosotros. Dios es santo, ¿ves? Su santidad es absoluta pureza moral. No puede pecar ni tolerar el pecado. Éxodo 15, 11, Levítico 11, 44, 45, Levítico 20, 26. Si Dios es santo es porque está separado, porque está apartado del mal, ¿ves? Está separado en cuanto a espacio, porque Él está en el cielo y el hombre está en la tierra. Está la santidad, pues también Dios está separado en cuanto a naturaleza o carácter, ¿ves? Él es perfecto, el hombre es imperfecto. Dios es divino, el hombre es humano. Dios es moralmente perfecto, el hombre es pecaminoso. La santidad es el atributo que establece y preserva la distinción entre el hombre y Dios, ¿ves? Cuando Dios se revela de tal manera que su divinidad causa impresión en el hombre, se dice que se santifica a sí mismo, ¿ves? Ezequiel 36, 23, 38, 23, es decir, Dios se revela como el santo, como lo que le pasó a Isaías que ve al Señor, ¿verdad? Y entonces él tiene que decir por dentro, soy hombre inmundo de labios, ¿ves? Y Dios entonces ahí lo santifica por medio del carbón, ¿ves? Mire, también puede pasar que se profane su nombre cuando se violan los mandamientos, ¿ves? Mateo 6, 9. Solo Dios es santo en sí mismo. Él es el que separa o santifica un objeto o persona para su servicio. El objeto debe limpiarse y la persona consagrarse a Dios. ¿Ve? Nosotros no somos santos por naturaleza, pero Dios sí. ¿Ve? Otro atributo es la justicia de Dios. La justicia es santidad en acción. ¿Ve? Dios es santo, pero entonces todas sus obras que hacen son justas. ¿Ve? La justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. Dios manifiesta este atributo cuando, número uno, declara inocente al que lo es y condena al malvado y vela por que se haga justicia. Él no juzga según la vista de sus ojos, ni algo irá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con equidad y justicia. Isaías 11:3. Número 2. Cuando perdona al penitente, Dios es justo. Salmo 51:14. Primera de Juan 1:9. Hebreos 6:10. Número 3. Dios es justo cuando castiga y juzga a su pueblo. Isaías 8:17. Amós 3:2. Dios es justo cuando salva a su pueblo. La interposición de Dios a favor de su pueblo se denomina su justicia. Isaías 46:13, Isaías 45:25. La salvación es el lado negativo. La justicia, el positivo. Negativo porque para poderlo salvar es porque ha pecado. Y lo justo, cuando el Señor imparte la justicia a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Libera a su pueblo de sus pecados y sus enemigos, y el resultado es justicia de corazón. Isaías 60:21, Isaías 54:13, 61:10 y 51:6. Dios es justo cuando proporciona la victoria a la causa defendida por sus siervos fieles. Isaías 59. Después que Dios haya liberado a su pueblo y juzgado a los malvados, tendremos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Dios requiere justicia de nuestra parte. Si pecamos, nos trata con misericordia e imparte su justicia al penitente. Romanos 4:5. Esta es la base de la doctrina de la justificación. Otro atributo de Dios es su fidelidad. Él es digno de la confianza más completa. Sus palabras siempre se cumplen.
Por lo tanto, su pueblo debe reposar en sus promesas. Éxodo 34:6, Números 23:19, Deuteronomio 4:31, Josué 21 del 43 al 45, Josué 23:14, 1 Samuel 15:29, Jeremías 4:28, 1 Corintios 1:9, 1 Corintios 10:13, 2 de Corintios 1:20 y Tesalonicenses 5:24, primera. Vemos la fidelidad de Dios. Dios también es misericordioso. La misericordia es la bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Es la cualidad que hace a Dios condolerse y tomar medidas para el alivio de ellas. Y cuando se trata de un pecador impenitente, es la cualidad que conduce a Dios a sentir paciencia longámina. Menciona Tito 3:5, Lamentaciones 3:22, Daniel 9:9, Jeremías 3:12, Salmo 32:5, Isaías 49:13. Misericordia, mirar con el corazón, y mirar para tener piedad. Aunque Dios ve lo malo que somos, pues con todo y eso, obra a favor en compasión por el ser humano. Dios, otro atributo es su amor. Dios es amor, es el atributo por cuya razón desea mantener una relación personal con los que llevan su imagen, y especialmente con los que han sido hechos santos y son como Él en su carácter. El amor descrito, Deuteronomio 7:8, Efesios 2:4, a quien se manifiesta, Juan 3:16 y Juan 16:27, su amor se manifiesta hacia la humanidad en Cristo Jesús, perdonando nuestros pecados. Y se demostró, ¿verdad?, en Juan 3:16 y 1 de Juan 4:9 y 10, cuando Él muere por nosotros. Porque Dios es amoroso, nos busca, nos aprecia. Porque Dios es santo, pues tiene entonces que separarse de nosotros porque somos perversos. Porque Dios es misericordioso, pues entonces se acerca para ayudarnos. Porque Dios es justo, pues tiene que darnos, ¿verdad?, condenación por causa de nuestro pecado. Dios es bondadoso. La bondad de Dios es ese atributo en razón del cual imparte vida y otras bendiciones a sus criaturas. Salmo 25:8, Nahum 1:7, Salmo 145:9, Romanos 2:4. Dios no es responsable del mal que existe. El hombre al pecar ha destruido la obra de Dios en él. Dios es todopoderoso y el mal existe por su permiso y por la paciencia que Él tiene. Es como si Él nos diera la oportunidad de hacer las cosas bien por nuestra propia cuenta. Entonces Dios pues tiene paciencia para que el hombre se torne del mal y vaya a su mano, ¿verdad?, bondadosa. Dios es tan grande que hace triunfar el bien sobre el mal. Muchos cristianos han salido de los fuegos del sufrimiento con un carácter purificado y la fe fortalecida. El sufrimiento los ha impulsado a refugiarse en Dios. Dios ha organizado el universo con leyes naturales y estas leyes insinúan la posibilidad de accidentes. Si caminamos cerca de un precipicio, podemos caer al vacío, y nos resbalamos gracias a la ley de gravedad. Este no es el orden perfecto de las cosas. Dios tiene otra vida y una edad futura en la cual reivindicará todos sus actos. Él defenderá a todos sus escogidos con rapidez. Lucas 18, versículo 7 y versículo 8. Dios es paciente. La definición de paciencia nos dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Calma es también tener calma, tranquilidad para esperar. En la cruz del Calvario Dios dice: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Dios muestra su paciencia, muestra su amor, muestra su misericordia en ese momento. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia.
que perdona la iniquidad y la rebelión. Números 14, 18. Y que no quiere la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino. Segunda de Pedro 3, 9. Hasta aquí esta lección. Recuerde acercarse a el técnico para que entonces le brinde el examen del tema número 3, que es la lección, en esta lección 4 que usted ha recibido, y hacérmelo llegar a través de mi correo electrónico elisanchez373@gmail.com o a través de WhatsApp al número telefónico, ¿verdad?, comenzando con el signo de suma 1787-454-0612. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima lección.